Piensas demasiado pero actúas poco. ¿Te has sentido atrapado en un ciclo de dudas, postergaciones y excusas? No eres el único. Fyodor Dostoyevsky lo retrató con una precisión aterradora hace más de un siglo. Sus novelas nos muestran lo que ocurre cuando una mente brillante se convierte en su peor enemigo, cuando la reflexión excesiva lleva a la inacción y cuando la falta de compromiso destruye la identidad. Dostoyevsky no escribía para entretener. Su misión era sacudir conciencias. A través de personajes atormentados y conflictos filosóficos brutales, nos muestra las trampas que nos tendemos a nosotros mismos. En sus historias hay advertencias claras y respuestas contundentes. Porque su sabiduría no está solo en lo que escribió, sino en cómo puedes aplicarlo a tu vida hoy mismo. Dostoyevsky entendía que no hay peor prisión que la mente de alguien que piensa demasiado y hace muy poco. En Notas del subsuelo, su protagonista es un hombre brillante, agudo, pero profundamente infeliz. ¿Por qué? Porque piensa demasiado y actúa demasiado poco. Se ahoga en análisis, disecciona su propia existencia, se burla de la estupidez ajena, pero nunca hace nada. Y esto, lejos de darle satisfacción, destruye su autoestima. El hombre del subsuelo se convence a sí mismo de que es más inteligente que los demás, pero en realidad es un prisionero de su propia mente. Sabe que debería moverse, cambiar, actuar, pero no lo hace. Se promete grandes cosas y luego las abandona antes de empezar. Cada promesa rota es una herida en su propia confianza. Su tragedia no es la miseria externa, sino la falta de voluntad para enfrentarse a la vida. Dostoyevsky nos muestra que la pasividad no es descanso, es autodestrucción lenta. Cuantas más cosas postergues, más difícil será verte a ti mismo, como alguien capaz de lograr algo. Y así, sin darte cuenta, te conviertes en alguien que quiere hacer en vez de alguien que hace. Piensa en esto. ¿Cuántas veces te has prometido cambiar, empezar un nuevo hábito, romper con algo que te limita? ¿Y cuántas veces lo has pospuesto hasta olvidar la promesa? El problema no es la falta de tiempo ni de recursos. El problema es la inacción, y la inacción es la muerte lenta del respeto propio. Evitar el compromiso. La ilusión del refugio. Dostoyevsky nos muestra otra trampa sutil. Creer que evitar un problema lo hará desaparecer. Pero en la vida, lo que evades te persigue. En Crimen y Castigo, Raskolnikov cree que su intelecto lo exime de la moral común. Justifica sus actos con lógica, fría, convencido de que es un ser superior. Pero la culpa lo consume, se convierte en su propio verdugo, atrapado en un tormento interno del que no puede escapar. Aquí Dostoyevsky nos revela algo fundamental. Evitar una responsabilidad no es liberarte de ella. Es cargar con su peso de una forma mucho peor. Lo mismo ocurre en nuestra vida diaria. Evitas una conversación difícil y el problema crece en tu mente. Pospones una decisión y cada día se vuelve más grande, más abrumadora. Quieres hacer algo, pero lo postergas y el miedo se hace más fuerte. Cada vez que evades un desafío, pierdes un poco más de poder sobre tu propia vida. Dostoyevsky nos enseña que enfrentar los problemas es doloroso, pero evitarlos es peor. Tarde o temprano, la vida nos exige rendir cuentas. ¿Por qué esperar hasta que sea insoportable? Uno de los peligros más sutiles que retrata Dostoyevsky es confundir la inteligencia con la sabiduría. Muchos de sus personajes son increíblemente inteligentes, pero profundamente infelices. Son brillantes en el pensamiento, pero miserables en la vida real, porque saber no es suficiente. Comprender la vida no significa que la estés viviendo bien. En Los demonios, Stavrogin es un hombre de talento y potencial ilimitado, pero su indiferencia lo devora. Es incapaz de actuar, de sentir, de comprometerse con algo real. Cree que su intelecto lo coloca por encima de las emociones y la moral, pero en el fondo es solo un hombre vacío, sin propósito ni dirección. Dostoyevsky nos advierte: la arrogancia del conocimiento es una trampa mortal.
Creer que saber es suficiente para cambiar es un autoengaño. Cuanto más esperas a que todo encaje perfecto en tu mente antes de actuar, más tiempo pierdes. El conocimiento solo tiene valor cuando se convierte en acción. Si alguna vez has pensado, ya sé lo que tengo que hacer, solo que aún no lo he hecho, estás atrapado en este engaño. Y si no rompes con él, seguirás acumulando información sin resultados. La verdadera inteligencia, según Dostoyevsky, está en vivir en coherencia con lo que sabes. En todas sus novelas, Dostoyevsky nos deja una enseñanza fundamental. El respeto propio es la raíz del crecimiento. Respetarte no es sentirte bien contigo mismo. Es algo más profundo. Es demostrarte con hechos que puedes confiar en ti. Cada vez que cumples una promesa que te hiciste, ganas respeto. Cada vez que enfrentas un desafío en vez de evadirlo, ganas respeto. Cada vez que te exiges más, pero con compasión y sin excusas, ganas respeto. Pero cada vez que fallas en cumplirte la palabra, pierdes algo más importante que cualquier meta: la confianza en ti mismo. Dostoyevsky lo vio con claridad. Sus personajes caen en la desesperación cuando pierden su sentido de identidad, cuando sus actos dejan de alinearse con lo que dicen o piensan. El camino de la transformación no empieza con motivación ni inspiración. Empieza con una decisión consciente de actuar, de romper el ciclo de postergación y asumir la responsabilidad de tu propia vida. Dostoyevsky no solo describió el sufrimiento humano, también nos dejó una salida: actuar a pesar de la duda, avanzar a pesar del miedo. Pensar no es suficiente. Aprender no es suficiente. Esperar a sentirte listo es una trampa. Lo único que rompe el estancamiento es el movimiento. Tú decides, puedes seguir esperando el momento adecuado, o puedes decidir hoy que el momento adecuado es este instante. Pequeñas acciones construyen grandes transformaciones, y cada acción que tomas refuerza tu identidad. Dostoyevsky nos dejó una advertencia, pero también un desafío. No dejes que tu mente se convierta en tu jaula. No esperes a estar listo para moverte. No confundas pensamiento con progreso. Así que dime, ¿qué vas a hacer hoy que tu yo de mañana te agradecerá? Deja tu compromiso en los comentarios. El cambio empieza aquí.